abrir oportunidades es que hay más problemas en el mundo que como startups y como emprendedores podemos precisamente resolver. Yo creo que estamos en un auge global. La inteligencia artificial pues ya es una realidad. ¿Cuáles serían como los elementos esenciales para que El Salvador realmente se convierta en un hub regional de innovación? Yo creo que la innovación acompañado con educación e inversión realmente puede convertir un lugar en un espacio donde talento que quiera desarrollar innovación pueda crecer y evolucionar. El 97-98% del parque empresarial está basado en micro, pequeñas, medianas empresas, incluidos emprendedores. En el mundo actual, los ecosistemas de innovación son el nuevo motor del desarrollo económico y social. Países y ciudades que logran conectar talento, inversión, tecnología y visión estratégica se transforman en verdaderos laboratorios de progreso. Convertirse en un hub global de innovación no solo atrae capital o startups, sino que impulsa un cambio cultural, una mentalidad de colaboración, aprendizaje continuo y creación de valor compartido. Hoy definitivamente la gran pregunta podría ser en cómo puede una nación construir ese entorno que inspire al mundo y transforme su futuro desde la innovación. Bienvenidos todos a Portal Emprendedor, un programa dedicado a impulsar el ecosistema de innovación, startups y emprendimiento con impacto a nivel global. Soy Xochitl Palacios, comunicadora y emprendedora social, productora y conductora de este espacio que amplifica y visibiliza las voces, historias e ideas de quienes están transformando el futuro. Recuerda que todos los programas quedan colgados en tu plataforma favorita de podcast y también te invito a que puedas entrar a nuestro canal de YouTube que está como Portal Emprendedor por Xochitl Palacios, donde puedes ir viendo, vamos a ir subiendo todos los programas completos. Así es que no hay pierde. Estoy emocionada porque el tema de esta semana es un tema de tendencia muy importante para nosotros como país y es CoreNest, impulsando la innovación global desde El Salvador. Nos está acompañando José Roberto Rodríguez Duque, ya amigo de años del ecosistema. Solo a manera de paréntesis, la primera vez que entrevisté a José Roberto fue hace 8 años, cuando empezamos con Portal Emprendedor y él también comenzaba con Impar. Ahí fue el spoiler. Bueno, José Roberto es constructor de ecosistemas, inversionista y estratega, con más de 15 años impulsando la innovación y el emprendimiento en América Latina. Es cofundador de Impact Hub San Salvador y fundador de Alpha Ventures. Ha apoyado a cientos de startups que han levantado millones en capital. No sé si está bien el número, después lo vemos. Más de 70 millones en capital y generado miles de empleos. Hoy, como CEO de CoreNest Capital, lidera un fondo global de 25 millones desde El Salvador con la visión de posicionar al país como un referente regional de innovación tecnológica y emprendimiento. ¿Ya ven por qué estoy emocionada? José Roberto. No, gracias, Xochitl. La verdad que súper contento de poder estar acá acompañando y a toda la audiencia de Portal Emprendedor también, que bueno, desde hace, como decías, 8 años venimos acá por primera vez a lanzar Impact Hub y ahora pues con este gran reto de posicionar desde CoreNest El Salvador como un epicentro de la innovación o como bien decimos nosotros como CoreNest, el nuevo Silicon Valley de América Latina. Eso. Creo yo que va a ser sumamente emocionante esta trayectoria, ya lo está haciendo desde el principio, así que nada, esperamos que podamos impactar súper bien porque El Salvador se lo merece, la gente, el talento, América Latina se merece también brillar en el escenario global y creo yo que Capital va a venir a inyectar esa gasolina que a veces hace falta para poder tener un crecimiento exponencial. Sí, yo he estado realmente evaluando y explorando cómo vamos como ecosistema de innovación y emprendimiento en el país y creo que estamos en un momento único, muy bueno para todos. Tal vez desde tu experiencia, José Roberto, para ir empezando con el tema, ya que has liderado iniciativas de innovación en la construcción de ecosistemas en la región, pues. ¿Cómo describirías el estado actual de la innovación a nivel global? Yo sé que hay distintos ecosistemas en Europa, en Asia, ¿verdad? América Latina, pero en tu experiencia en general, ¿cómo lo ves? Yo creo que realmente la innovación tiene mucho que ver con un tema de poder mejorar una situación actual a través de lo que ofrece el mundo para crecer. Hoy por hoy estamos en un mundo totalmente pues globalizado, pero más allá de ello también estamos con
con un mundo que ofrece hoy la tecnología también para cada día poder hacer lo que antes era complejo, hacerlo fácil y poder emplear nuestro tiempo en cosas que son más estratégicas, ¿verdad? Que la operatividad diaria. Yo creo que estamos en un auge global. La inteligencia artificial pues ya es una realidad que realmente está cambiando la manera en la que todo el mundo está operando hoy por hoy, ¿verdad? Y esto pues podemos ver el caso de OpenAI o ChatGPT, que ha alcanzado una evaluación, creo que es la startup, la segunda mayor startup con una evaluación alrededor de $600 billones. 600 billones de dólares, no sé cuántos ceros tiene. Un trillón. Pero eso es impresionante cómo una tecnología ha logrado, yo creo que todas las audiencias que estamos acá, pues no pudiéramos vivir sin ChatGPT el día de ahora, ¿no? Lo utilizamos para uso diario y cada día pues se va volviendo más relevante, pero también esto nos empieza a enseñar de que el mundo está cambiando, ¿verdad? De que el mundo va evolucionando, de que las tendencias, la manera en la que la gente hacía su trabajo, la manera en la que el mundo hoy por hoy requiere información, la manera en la que los negocios hoy por hoy crecen o piensan desde una estructura un poquito más globalizada, ya no solo piensan para zona específica. Y yo creo que la innovación acompañado con educación e inversión realmente puede convertir un lugar en un espacio donde talento que quiera desarrollar innovación pueda crecer y evolucionar. Y precisamente lo que decías tú, ¿no? Las tendencias del mercado, cómo están marcando la evolución de los ecosistemas a nivel mundial, y esto abre asimismo oportunidades, que yo creo que es bien importante. Nosotros en el idioma que estamos hablando, el idioma de emprendimiento, startups, abrir oportunidades es que hay más problemas en el mundo que como startups y como emprendedores podemos precisamente resolver. Y mucho mejor si tienen impacto. Acuérdense que aquí en Portal Emprendedor siempre estamos con el tema del impacto, triple impacto social, económico, yo agrego tecnológico y medioambiental también. No, me encanta, o sea, yo creo que como tú lo has dicho, las startups normalmente nacen para resolver problemas globales, ¿no? Y no una tecnología, sino nacen para crear una solución a una necesidad que el mundo requiere. Y entre más grande sea el problema, más oportunidad de crecimiento mercado existe, pero por ende también el capital debe acompañar esa solución para que obviamente pueda llegar a convertir, a transformar, porque al final el mercado o la solución busca en ese mercado. Pero también es importante los founders, ¿verdad? Es importante que el que lidera una solución o el que está resolviendo un problema tenga esa educación, ¿verdad? Necesaria para cómo hablar con investors, cómo preparar mejor su startup, cómo saber cuál es la ruta de crecimiento de una startup. Y yo creo que es ahí donde creo que hay una gran oportunidad para todo este talento, porque lo hay. O sea, en América Latina hay un talento espectacular, con ganas de crecer, resilientes, con una de ver las cosas de una forma en la cual dicen yo voy a transformar el mundo desde mi trinchera. Y yo creo que ahí es donde encontrar ese talento con esas soluciones que resuelven esos problemas, con el capital en el momento adecuado y la educación acompañando el capital, creo yo que esa es la fórmula secreta que básicamente Silicon Valley ha empleado, pero también ecosistemas de innovación globales siguen para fortalecer ese talento. De acuerdo, oportunidades hay que se abren y es ahorita el momento de escuchar todo lo que viene para poder aprovechar este momentum. Vamos a hacer ahorita nuestra primera pausa musical y la primera canción que escogió José Roberto es de Kiane, así se llama el autor. ¿Quién? Everybody's Changing, todo mundo cambia. ¿Por qué te gusta la canción? Fíjate que no sé, la verdad es que desde que estoy chiquito me parece que es una canción fantástica, sobre todo y la canción en general es así, o sea, el mundo, todo va cambiando, ¿verdad? Y uno siempre, yo siempre he dicho que uno nunca se termina de conocer, porque uno se va conociendo a medida que también va entrando a cosas que tal vez nunca había experimentado antes. ¿Cómo nosotros anticiparnos a algo que nunca habíamos hecho? Pues simplemente con la mentalidad de saber que todo va a cambiar el día de mañana y uno tiene que estar preparado para eso. En un mundo donde la innovación se ha convertido en el lenguaje universal del progreso, los hubs tecnológicos son los nuevos polos de desarrollo. Desde Silicon Valley hasta Singapur, los países que apuestan por la innovación como estrategia nacional están generando empleo, atrayendo inversión y posicionándose en el mapa global. Por ello es importante analizar qué factores debe tener un país para convertirse en un verdadero epicentro de innovación y de emprendimiento. José Roberto, en ese contexto, háblanos un poco sobre CoreNest. ¿Qué es CoreNest? ¿Cuál es su visión? La trayectoria, ¿desde cuándo está en este tema del venture capital, aceleraciones, objetivos, programas, etcétera? Mira, van a quedar. No, miren, la verdad, CoreNest es un fondo de capital de riesgo que se establece en Estados Unidos, pero también opera en Dubái y opera en Vancouver, en Canadá. Okay. CoreNest es un fondo establecido por Bob Ras y Reza Bashash. Ellos son de origen iraní ambos, pero
nacidos en Canadá y pues tienen más de 20 años en el mundo empresarial, en el mundo de inversión. Tienen negocios de bastantes tipos de negocios, ¿no? Tienen negocios en Web3, tienen negocios tradicionales en venta de partes automotrices en todo el mundo, con las grandes marcas, Honda, Toyota, etcétera. Tienen negocios también relacionados al fondo de capital de riesgo, tokenización e innovación. En fin, ellos realmente han estado bastante inmersos en lo que es la innovación, ¿verdad? Fundamentalmente. Y en 2022-23 deciden abrir un fondo, en Estados Unidos, de $50 millones, con el cual empezaron ellos entendieron que si ellos querían estar a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, había que invertir en innovación. Claro. Y la mejor forma de invertir en innovación es teniendo un fondo de capital de riesgo que puede atraer a las mejores startups y ver a esas startups cómo el capital les ayuda a crecer en un mercado donde obviamente Estados Unidos es Estados Unidos, ¿verdad? Y es ahí donde ya Cornest a este fondo de inversión de $50 millones ha invertido $25 millones en 2 años en 39 startups, pues no solamente de Estados Unidos, realmente de todo el mundo, pero la mayoría está concentrada en Estados Unidos. ¿En qué tipo de startups ha invertido Cornest? Bueno, ha invertido en SpaceX, que estoy seguro que todos conocemos quién es el fundador de SpaceX. Ha invertido en OpenAI, o lo que conocemos como ChatGPT. Ha invertido en Grok o xAI, que también pues está muy relacionado a todo lo que por ahí conocemos, que lo vemos, ¿verdad? En las redes sociales, cómo funciona. Ha invertido en Autonomous, otra empresa también de la parte robótica. En fin, ha hecho una cantidad de que realmente les ha permitido saber hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Y yo creo que solo con el retorno que brindó ChatGPT, porque ellos entraron en una evaluación mucho más baja de lo que hoy por hoy tiene, ha generado pues al fondo un buen retorno de inversión, porque al final así es como funciona un fondo, ¿verdad? Un fondo de inversión invierte en startups, cuando tiene una evaluación un poco más baja, le das ese capital, la startup empieza a tener más tracción, aumenta su evaluación, entran nuevos inversionistas que compran esas participaciones que el fondo tenía a un valor más alto y después viene la dilución y el fondo recupera y a partir de esto pues rota el capital, ¿verdad? Si por ejemplo el fondo de Estados Unidos, la meta de inversión son $50 millones, la idea es retornar 10 veces o 100 veces ese fondo de inversión. Y fue ahí donde ellos, con estos éxitos que han ido teniendo en Estados Unidos, decidieron abrir otro fondo, pero en una región que viene latente, ¿verdad? Y esa región fue América Latina. Eso se quiere fundar aquí en El Salvador este fondo. ¿Por qué nuestro país como base para una aceleradora y un fondo global de este nivel? Fíjate que yo creo que yo estaba en otro podcast y me preguntaban, puchica, Roberto, ¿cómo has hecho? Y yo la verdad es que yo no he hecho nada. Al final yo creo que es el país el que ha hecho todo lo que hoy por hoy hace que un fondo de capital de riesgo, nuevas empresas estén decidiendo a venir al país. Yo creo que es el esfuerzo de todos los salvadoreños que estamos empujando para tener un país pues moderno, un país innovador, un país de crecimiento, un país de empuje, un país que realmente, pues gracias al talento también nacional que hay, pueda convertirse en un lugar referente para la innovación. El liderazgo político también ha influido mucho, las empresas también que cada día hay más confianza y están invirtiendo grandes proyectos, Urbánica, $1,000 millones para el desarrollo de Napopa. O sea, creo yo que el marco regulatorio creo que también es bien importante, ¿o no? O sea, creo que es algo sin duda, eso es vital. O sea, yo creo que aquí están hay una ley nueva, la ley de innovación, la ley TEC, que permite 15 años de exención de impuestos para todas aquellas innovaciones que aporten innovación al país y competitividad. Entonces, yo creo que hay varias cosas que se juntan, Xochitl, que hace que el país tenga estas variables que hoy por hoy hacen a fondos de inversión de riesgo, empresas internacionales, empresas locales, a fomentar, hay confianza y seguridad. Y yo creo que ahora lo mejor es cuando un país está creciendo, es como un startup. Cuando uno es crecer y tiene su momentum, es donde los fondos tienen que entrar. Sí. Porque ese crecimiento con ese capital y con ese momentum del empuje, despega. Entonces, el país está en ese momento. El país lo vemos como un startup. Está en el momento en el cual el levantamiento de capital es clave, el crecimiento es clave para llegar a convertirse en un país unicornio. ¿Por qué no? Excelente. De startup a unicornio, construyendo ecosistemas de clase mundial. La inversión en innovación no solo financia proyectos, sino que construye futuro.
Según el Banco Mundial, cada dólar invertido en innovación tecnológica puede multiplicarse hasta 4 veces su impacto en productividad y empleo. Fondos y aceleradoras globales son hoy catalizadoras del cambio. Definitivamente, una inversión estratégica no solo podría transformar startups, sino a todo un ecosistema regional. Seguimos aquí platicando con José Roberto, CEO de Cornest Capital. Lo que estábamos hablando, hicimos el contexto de por qué el fondo viene aquí a El Salvador. Y en tu opinión, ¿cuáles serían como los elementos esenciales para que El Salvador realmente se convierta en un hub regional de innovación? ¿Qué oportunidades concretas abre esta nueva etapa para emprendedores, para startups locales, etcétera? Bueno, yo creo que en principio el hecho de que hay incentivos, ¿no?, para la innovación, esto es una gran ventaja, pero al mismo tiempo también yo creo que si vemos, siempre hay que ver la realidad que somos un país relativamente pequeño, desde el punto de vista geográfico somos un país pequeño, a nivel económico estamos en crecimiento, pero al darte cuenta de qué es lo mejor que le puede pasar a una startup para prototipar su solución antes de volverse global, a lo mejor que le puede pasar a una startup es que encuentre un mercado que quiera probar su solución para crecer. Y si en ese mercado encuentra el capital, encuentra la educación, encuentra las condiciones, encuentra los incentivos, encuentra también el apoyo a crear pilotos de innovación con las empresas que se encuentran en esa región o en esa área geográfica, pues eso es lo mejor que le puede pasar a una startup de aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Así es. Y yo creo que El Salvador tiene todas esas condiciones. Es decir, es un espacio donde hoy por hoy el gobierno, empresa privada, la academia, inversionistas, startups, observatorios de la innovación, todos entendemos que el país se quiere convertir en el launchpad de la innovación de América Latina. Y como todos lo entendemos, todos trabajamos eso. Entonces es mucho más fácil que una startup que está luchando en su ecosistema, tratando de encontrar ese capital, apoyo, acompañamiento, acceso a innovación, acceso a pilotos corporativos, lo tenga en un solo lugar. Y aquí en El Salvador, hoy por hoy lo ofrecemos, ¿no? Entonces eso creo que es lo que marca la diferencia en un país como el nuestro, que le apuesta a la innovación, invierte en la innovación, y creo que por ahí va. Entiendo también, José Roberto, que hay muchos retos y desafíos, porque es cierto, ¿verdad? Venimos en un proceso de maduración, podríamos decirlo, del ecosistema en general, pero también hay muchos retos y desafíos. Hay algunas situaciones dispersas, y tiene que haber un marco regulatorio un poco más acorde, el talento en sí, la inversión, incluso la cultura emprendedora. Es muy importante que podamos ir desarrollando todo. O sea, realmente retos y desafíos hay, ¿sí o no? Y hay que fortalecer la colaboración entre los sectores. Sí, yo creo que lo hablábamos en el pasado, ¿no? Entre más grande el problema, pues obviamente más necesaria la solución. Y yo creo que si nosotros volteamos a ver, y esto es algo que por lo que yo creo que El Salvador ahora con el fondo de inversión de $25 millones, pero al mismo tiempo también con apoyando la innovación, creo que El Salvador va a poder escalar y va a poder crecer a pasos agigantados. Y te digo por qué. Nosotros, el crecimiento económico del país realmente, o el PIB, ¿verdad? La mayoría, bueno, si lo querés ver desde el parque empresarial, el 97, 98% del parque empresarial está basado en micro, pequeñas, medianas empresas, incluidos emprendedores. La gran empresa realmente representa un porcentaje muy pequeño. ¿Cuánto dijiste? Anda por el 97, 98%. ¿En serio? Sí, wow. Sí. La gran empresa representa casi el 1% del parque empresarial total que se encuentra en el país. Y cuando esto lo tiramos al punto económico, es decir, al PIB, y empezamos a ver cuánto representa la micro, pequeña, mediana empresa respecto a la gran empresa, también nos damos cuenta de que obviamente ese 1% es bastante significativo al PIB, pero el 97% de todo el parque empresarial representa una cantidad muy relevante al crecimiento económico. ¿Qué sucede? Como es tan amplio, es tan disperso, hay emprendimientos por necesidad, hay emprendimientos por oportunidad, hay empresas que realmente están en esa lucha de aprender, crecer, acceso a capital es difícil, acceso a la innovación es complejo, la educación también a veces no está tan ahí. Eso es lo que hace un terreno fértil para que innovaciones como startups que estén desarrollando soluciones innovadoras para que estas MIPYMES puedan tener acceso a tecnología escalable, asequible, que les permita básicamente lo que antes era complejo y hacerlo sencillo. Lo que antes era no tengo la tecnología para sitio web. Hay una startup que está desarrollando un portal que le permite hacer sitios web pagando
$5 al mes y puede hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede? Esta empresa gana un sitio web pagando muy poco y esa startup que gana validación. Y al hacer esa simbiosis y comparación, la startup gana tracción, la empresa gana innovación, la empresa es más competitiva y la startup con mayor tracción puede atraer más capital. Al tener más tracción, atrae capital y ese capital viene, sigue fluyendo, este startup crece y ya no solo dinamiza un área geográfica, sino dinamiza una región. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Entonces, lo que El Salvador, al tener estas características donde hay empuje, hay un ecosistema, pero también hay un parque empresarial que pide a gritos tecnología, que pide a gritos innovación y que pide a gritos también acceso, es decir, que no sean plataformas excesivamente caras, porque el éxito de una plataforma startup, como es escalable, el volumen pasa a ser parte de su estrategia de crecimiento. Compensa, ¿no? En los costos. ¿A cuánto nos parece caro Netflix, Amazon Prime? Lo tenemos casi todo el mundo. Si lo tuvieran un poquito de gente, esas plataformas no costaran lo que cuestan, pero como tienen un modelo de crecimiento de startup, es decir, llegar a todo el mundo, masivo, saben que lo tienen que dar barato para que sea asequible para todos. Así es. Pero para eso necesitan, al inicio, cuando ellos iban creciendo para llegar a todo el mundo, obviamente no empezás con todo el mundo, necesitan estas grandes inyecciones de capital que vienen a cubrir la operación para que esa iniciativa, cuando se vuelva global, se pueda lograr convertir global, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros visualizamos y lo queremos decir a las startups o a los emprendedores de base tecnológica con gran potencial de escalabilidad, que piensen en la escalabilidad, piensen en un modelo de negocios no solamente para San Salvador, El Salvador, sino piensen en un modelo de negocio que cubra América Latina como mínimo. Así es. Y que después posteriormente se pueda volver global. El futuro de la innovación en América Latina. América Latina vive un punto de inflexión. Con más de 30 unicornios en la región y una creciente ola de talento digital, el desafío ya no es crear startups, sino sostener ecosistemas resilientes, colaborativos y sostenibles. ¿Sí o no? Sí, totalmente. La innovación se vuelve motor de inclusión y competitividad. Aquí lo que hay que ver es precisamente el papel que puede jugar América Latina en nueva economía global basada en la innovación y el conocimiento. José Roberto, definitivamente esta es una verdad, ¿no? Hay que trabajar en eso. Desde tu experiencia, ¿qué hace que una startup puede escalar a nivel global? Una pregunta bien interesante. Yo creo que, ¿sabes? Desde lo que nosotros hemos visto y sin lugar a duda, la visión es importante. O sea, es decir, el poder tener claro lo que estás resolviendo, ¿sí? Por ende, pues tener claro el problema de lo que la solución quiere resolver. Lo otro es el talento emprendedor. Eso es bien importante para poder convertir una solución global, escalar. Tiene que haber educación detrás. O sea, es decir, el mundo de startups, porque hay veces que también hay dudas, ¿verdad? De qué es un startup. Quizás después se puede aclarar un poco más el tema de qué es y qué no es un startup. Pero yo soy startup como no una etapa, sino un modelo de negocio. El modelo de negocio de una startup justamente recae en poder crecer una solución a mercados globales a través, obviamente, apalancándose de la tecnología, pero también resolviendo un problema que la gente necesita que sea resuelto. Entonces, y muchas veces de una manera disruptiva, y de una manera cambia casi los mercados, ¿no? Puede cambiar mercados, pero también que tenga, o sea, que al final se aporte valor. Y Alpha Ventures se aplican hoy para Carnest. Si quieren saber más de Impact Hub y todo, vean las otras entrevistas en las que también ya hablamos de esos temas con José Roberto. Sí, no, yo creo que, fíjate que a mí algo que me ha ayudado Impact Hub, soy sincero, principalmente pues, tengo un gran aprecio y cariño a Impact Hub, siempre está en mi corazón, porque fue la base de todo también esto y Impact Hub pues se encargó de transformar también o crear o aportar mucho al ecosistema de innovación en El Salvador. Correcto. Lo que nos damos cuenta con Alpha Ventures es en ese ADN emprendedor. ¿Sabes qué? Con Impact Hub quizás apoyamos como unas 1,200 MIPYMES en los 7 años de operación, pero luego de darnos cuenta de lo que te mencionaba al inicio, que el capital necesario para transformar todo este sector no alcanza. Es demasiado capital porque es muy grande, ¿no? Entonces ahí es donde nos dimos cuenta de que pasa si tenemos aquellas soluciones que tienen la capacidad de transformar todo eso. Según Endeavor, la región está viviendo un boom de talento emprendedor. Más de 32 millones de personas en América Latina trabajan en lo que es la economía digital.
El reto ahora es transformar ese talento en innovación global, conectada y sostenible. Es importante analizar las tendencias que marcarán el futuro de la innovación en la región y cómo puede El Salvador liderar ese cambio. Y precisamente por eso estamos aquí, hablando de cómo El Salvador puede transformarse en un hub de innovación, de emprendimiento regional. José Roberto, en ese contexto, más allá del capital, ¿qué tipo de acompañamiento o red de valor ofrece CoreNest para potenciar el crecimiento de las startups seleccionadas? Fíjate que, y me encantó la frase con la que cerraste la edición, la sección anterior, y es que pues el capital no es, digamos, el capital ayuda, ¿sí? A que se vuelva algo escalable, global, pero el propósito bien claro y bien definido y entender en qué está su negocio, es decir, cómo funciona su negocio, entender bien el problema, el modelo de negocio en el que hoy por hoy se juega, eso es todavía más importante. El capital eventualmente viene si la solución se va volviendo cada vez más global, va teniendo más escalabilidad. Obviamente el capital no es una fuente de ayuda para decir, mi compañía está muriendo, si te voy a levantar capital. No, sino mi compañía está evolucionando y está creciendo, les va a llover oportunidades de capital. Claro. O sea, ahorita yo les decía el ejemplo de OpenAI, ¿verdad? ChatGPT, le llueven oportunidades de inversión, o sea, pero entonces, ¿por qué? Pero que hay que concentrarse en el producto, en el problema, en el modelo de negocio, en tener validaciones concretas de que la gente realmente no use su producto, sino ame su producto. Y eso es bien importante porque de eso se trata, ese es el principio de la escalabilidad, que poca gente ame tu producto antes de que mucha gente lo utilice. Entonces, que poca gente ame tu producto antes de que mucha gente lo utilice. Buenísimo, ok. Entonces, a partir de ahí, para nosotros como CoreNest, el fondo de inversión, cuando decidió establecer operaciones en El Salvador, se le llama fondo de inversión de capital de riesgo, es decir, o el venture capital, es eso, capital de riesgo. ¿Por qué capital de riesgo? Porque invertís en iniciativas que puede que despeguen y puede que no, en iniciativas que den capital para crecer. Nosotros como fondo de inversión estamos claros de que vamos a invertir en 300 startups en los próximos 5 años. A nivel global, es decir, toda América Latina. Toda América Latina, correcto, en toda América Latina. Y puede que esas 300 startups el brinde retorno cero, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro desde el principio. ¿Por qué? Porque es normal en un modelo de negocio de este tipo que eso suceda. Es decir, de la cantidad de fondos de inversión que hay en el mundo, casi que el 80-90% de startups a las que se les inyecta capital no generan retorno. Pero hay una startup, una o dos, que genera 150, 200 veces el tamaño del fondo. La clave es encontrar esa una y apoyarla. Entonces, pero si no se le da la oportunidad a startups que puedan tener el capital es bien difícil encontrar incluso a esa una, ¿verdad? Porque decir que vamos a invertirle, no sé, a Meta, hoy ya Meta te va a decir, no, ya algo es inalcanzable, pero haberle invertido a Meta cuando Mark estaba en la universidad y nadie creía todavía en su idea y ahí era donde había que invertir, entonces la innovación del futuro no solo busca crecimiento, sino sentido. Los ecosistemas más exitosos del mundo son aquellos que integran sostenibilidad, diversidad y bienestar social en su ADN. La verdadera innovación no transforma solo mercados, transforma vidas. Y bueno, y aquí la pregunta es cómo asegurarnos que la innovación que impulsamos también contribuye a un desarrollo más humano y, por supuesto, más sostenible. Seguimos aquí con José Roberto. La verdad es que está inspiracional esta entrada, definitivamente. José Roberto, ¿cómo imaginas el ecosistema salvadoreño en 5 años? Pucha, que yo creo que, la verdad, imagino un país, una región, la verdad, Latinoamérica, una más potente, ¿verdad? Una región atrayendo muchísimo capital, pero también saliendo las grandes soluciones que pueden también transformar el mundo. Pues hoy por hoy, pues, esto lo vamos a iniciar desde El Salvador, ¿verdad? Que El Salvador sea como la base de crecimiento global de startups latinoamericanas que vean el mundo como su mercado, pero que prueben desde El Salvador si va a funcionar o no antes de empezar a crecer globalmente. Entonces, como nuestra tesis dice, ¿qué veo en 5 años para El Salvador? 300 startups aceleradas. Vemos generando un impacto global, que aquí salga el próximo Meta, que de aquí salga el próximo
SpaceX, que de aquí salga como solución de Me AI. encanta. ¿Verdad? De aquí la próxima solución, no sé, robótica, fintech financiera, de crecimiento, accesibilidad, y pues obviamente generando pues no solo una mejor economía para nuestro país, sino también generando un país más innovador, generando una estructura, un ecosistema mucho más potente y pujante para todo el tema, y sobre todo que el tema de startups ya no sea como algo muy tabú, ¿verdad? Que sea que algo que todo el ecosistema en general comprenda la importancia que tiene para generar un gran crecimiento exponencial. Y para todo esto, José Roberto, ¿qué papel puede jugar o debería jugar cada actor? Ya hablamos de emprendedores, startups, gobierno, academia, etcétera. Yo creo que el papel que deberíamos de jugar todos es un papel de entender de qué estamos hablando en principio, o sea, interesarse un poco más del tema. Y solo para hacer un pequeño paréntesis aquí para que nos interesemos más del tema. Ustedes saben que el revenue, la facturación que tuvo Uber en el 2023, y digo Uber porque es una startup que todos conocemos y en todos lo hemos ocupado aquí o en cualquier parte del mundo, fue de $43 billones. Para todos los que estamos más conocedores de nuestra economía, El Salvador tiene una economía de 34, 36 billones de dólares. Estamos hablando de que una startup global genera 1.29 veces nuestra total economía de país. Que hay que ir tomando. Sí, llegamos al final. José Roberto, gracias por habernos acompañado, habernos corners de todo lo que viene. Y definitivamente, como conclusión principal, podemos decir que El Salvador está en un punto de inflexión, como ya lo mencioné, pasar de ser consumidor de innovación a ser creador y exportador de soluciones globales. Y bueno, nos quedamos con esta frase. Pero antes de la frase, los invito a que entren a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en X, en el que antes era Twitter, como Portal Emprendedor, en algunos Portal Emprendedor por Xochitl Palacios, y nuestro canal de YouTube, que es Portal Emprendedor por Xochitl Palacios también. Ahí tenemos varios programas ya subidos en todo lo que tiene que ver la temática de innovación y emprendimiento. Ahora sí, nos quedamos con esta frase de Mark Zuckerberg, que dice: el mayor riesgo es no asumir ninguno. Totalmente cierto. Nos escuchamos en una semana aquí en Portal Emprendedor.